Hola a todos, mi nombre es Andrea, soy colombiana, nací en Bogotá. Mi vida ha estado entre Bogotá y Nueva York. Llegué a Nueva York hace más de 10 años. Vine acá con la idea de estudiar inglés y bueno, resulté quedándome más de lo esperado. Mis primeras recuerdos de la música, mis primeros recuerdos fueron a mis 15 años cuando me preguntaron qué quería de regalo y recuerdo haber pedido unos discos vinyl de vinilo para escucharlos y en ese entonces en mi habitación tenía un equipo de sonido que era con discos y siempre tuve mucha curiosidad de cómo la música viajaba por el espacio y en el 2017, que fue mi primer encuentro con Burning Man, pude tener como esa certeza que la música funciona de muchas maneras para sanar, para dar alegría, para acercarnos a nuestros sentimientos más puros y fue allí donde empecé como a adentrarme más en el campo de la música. Viviendo en Nueva York, donde vienen los DJs más grandes del mundo, empecé a meterme más en ese círculo de festivales, de shows. Mi pareja, en ese tiempo músico, artista, DJ Narada, me dijo, bueno, ¿por qué no aprendes a tocar? Un proceso muy lindo de aprender a combinar canciones, de aprender a seleccionarlas por notas musicales, aprender a tener buen oído y pues más que nada a amar ese arte. La música electrónica se mueve acá muchísimo en clubs que he tocado como Sony Hall, Gospel, Hearsay, Ketchichubi. Yo me enfoco, a pesar de que los toques que hago son música electrónica, house, siempre miro cómo llevar los ritmos latinos, los ritmos colombianos, un poco de la cumbia a mis toques, siempre. O sea, nunca va a faltar en un toque una canción donde se hable español y que sea colombiana, o sea, que venga con las raíces mías colombianas. Entonces, creo que eso le gusta mucho a la gente, ¿no? Y también es como un aire diferente porque pues por ser mujer y por ser colombiana, pues se han abierto muchas puertas. Algo que tengo en mente es producir mi música con gente indígena, utilizar esos sonidos, mezclarlos con músicas electrónicas, sonidos electrónicos, utilizar diferentes instrumentos. Y bueno, he tocado en muchos lugares, después de Nueva York, he tocado en México, en Costa Rica, en Tulum. Entonces creo que el ser latina, el ser colombiana, me ha ayudado mucho a entender cómo entrarle a las personas con los tambores, todo lo que es percusión me encanta, con las guitarras, las maracas. Siento que los retos que he tenido aquí realmente han sido muy bajos. Las personas acá le tienen una curiosidad preciosa a Colombia y yo me siento súper orgullosa. Mi nombre artístico es Macu y viene de Macu Project, que es un proyecto que es una finca hotelera chiquitita en el Meta, cerca de Villavicencio. Bueno, construí este lugar con la esperanza de poderlo utilizar en prácticas de yoga, meditación, que son prácticas que me acompañan en mi vida por los últimos 10, 15 años. En el momento en que creé este proyecto, mi meta era que el arte y la música fueran partes fundamentales de este lugar. Y he tenido la oportunidad de tener viajeros de todo el mundo, donde hacemos retiros artísticos, por decir algo, vienen DJs de otros países a tocar, a mostrar sus dones con la música, enseñarle a otros. También hay retiros solo de mujeres, retiros de pintores, retiros de solo yoga y meditación. Yo cuando construí este sitio, la verdad no pensé que fueran a venir tantos extranjeros y fueran a tener tanta acogida con nuestro país, con nuestra magia, con nuestra naturaleza. Lo que está pasando en Colombia, ese despertar de la música electrónica con festivales como Tomorrowland, pasando en Medellín y cantantes tan increíbles que están acá en el extranjero brillando y mostrando todo ese talento que tenemos los colombianos y como
dejando un poco atrás toda esa reputación que nos ha venido persiguiendo por años. Es como un suspiro y decir, wow, esto nos está pasando en Colombia, hay gente muy talentosa, hay gente que le quiere apostar todo a nuestro país porque se lo merece. Como mujeres, más que nunca tenemos que explorarnos cuando pasa el tiempo, o sea, es esa oportunidad que se nos abre a decir, bueno, si te gusta la música y quieres ser DJ, pues hazle, o sea, aprende, busca maestras que te puedan llevar en ese camino y realmente cuando le pones la mente y el corazón a algo, no entiendo por qué no puede funcionar si realmente estás actuando desde tu corazón. Entonces esa es mi experiencia personal como mujer. Siento que nunca dejé que los prejuicios de que si eres colombiana, de que si eres mujer, de que si no tienes 20 años, me cerraran esa puerta. Yo dije, no, yo puedo escuchar mi corazón y voy con él. A futuro sí me veo, esperemos que pueda tocar en festivales, que pueda hacer proyectos de arte, de música y conciencia en Colombia, en otros lugares del mundo. La idea es que la música siga siendo parte de mi vida, que mis metas personales con Colombia sigan creciendo, que Macu Project pueda expandirse y seguir sembrando semillas de paz, conciencia, bienestar, arte, música.